¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz porque hoy tenemos un nuevo capítulo en nuestro canal, que es un pastel muy rico, muy fácil de hacer, buenísimo para poder emprender y sobre todo para consentir a la familia. Está increíble. Es un pastel de piña, que le vamos a poner un streusel, que es un tipo como galleta, que es crocante en la parte superior, y al final vamos a terminar con un glaseado que va a quedar de rechupete, así que pongan mucha atención. Bueno, pongan mucha atención con todos los ingredientes. Ahí le va. Vamos a hacer primero el streusel, que es este tipo como galleta troceada que va en la parte de arriba. Lo tenemos que poner para que repose primero, ¿vale? Entonces necesitamos 130 gramos de harina de todo uso, del que ustedes quieran. 63 gramos de azúcar refinada. Después 80 gramos de azúcar mascabado. Vamos a hacer la mezcla de los dos. Acuérdense que el azúcar mascabado es aquella que es morenita, cafecita, que tiene una cantidad mucho mayor de melaza, ¿va? Después 130 gramos de mantequilla. Siempre, a ver, la temperatura ambiente, con 15 minutos que la saquen, al hacer su mise en place, está más que suficiente, ¿vale? Porque no la queremos ni tan dura, pero tampoco la quiero pomada. Ojito. Bueno, después nos vamos para la piña. Necesitamos piña troceada en trozos. Necesitamos unos 300 gramos y 12 gramos de harina. Van a ver qué vamos a hacer con esta harina, con la fruta, para que se mantenga en nuestro pastel. Después, para la base de nuestro pastel necesitamos 260 gramos de harina de todo uso. Nuevamente, 13 gramos de polvo para hornear, 5 gramos de sal, 3 gramos de canela en polvo, 100 gramos de mantequilla, igual a la misma temperatura, 40 gramos de aceite de girasol, 200 gramos de azúcar refinada. Después nos vamos con 3 piezas de huevo, 12 gramos de extracto de vainilla, 250 gramos de crema ácida. Ok, es importante para aquellas personas que siguen comprando la vainilla ese embote horrible, les voy a dejar aquí una receta de extractos de vainilla súper bien, que van a tener azúcar vainillada, cómo hacer extracto de vainilla en casa, pasta de vainilla, y queda súper bueno. Lo pueden hasta vender, pero sobre todo para el uso diario de sus pasteles es lo máximo. Bueno, y después nos vamos con el glaseado final. Este glaseado no es cualquier glaseado, es el glaseado que se rompe o es súper dulce. Es muy rico, está muy bueno. A mí me gusta porque tiene queso crema en su interior y es una joya. ¿Qué necesitamos? 70 gramos de queso crema, 15 gramos de mantequilla, 40 gramos de azúcar glass y después 40 gramos de leche. Vamos con la receta. Vamos a poner la mantequilla. Recuerden, la temperatura es importante, que no esté hiper fría, porque si no nos vamos a tardar más. Azúcar mascabado, azúcar normal, y le vamos a poner un poquito de la harina, pero poquito. Ahorita vamos a terminar de ponérsela y la vamos a poner a trabajar, ¿vale? Que esté acremadita. No hay necesidad de hacerlo súper rápido. Ahí hay que trabajar. Ahí ya se incorporó. Paramos, levantamos aquí a este señor, le ponemos el restante de nuestra harina. Ahí. Igual, bajita la mano, la velocidad la mínima. Bien, ahí ya tenemos una masa homogénea. Paramos y lo vamos a poner con papel film o papel plástico y nos vamos al refrigerador por unos 10 a 15 minutos. Bien, ahora vamos con nuestro bizcocho. Entonces, yo les recomiendo que el aceite lo mezclen con los huevos. Y yo. Hay muchos profesionales que lo hacen de otras formas y muy respetable. ¿Qué es lo que yo hago? Es que mezclo el aceite con los huevos y también los voy a batir. A mí no me gusta que caigan así de golpe los huevos en la mezcla, porque luego se tiene a cortar más rápido. Entonces yo hago esta parte, se queda bastante bien y la tengo súper bien mezclado, y ahora sí ya nos vamos con nuestra masa. Bien, ahora vamos con la piña. Vamos a ponerla así y vamos a agregar también la harina. Esto nos va a ayudar a que no se vayan al fondo siempre y que puedan, en lo que cabe, flotar. Ok, vamos a hacerle así. Ajá. Que se agregue, se agarra un poquito, queda otra partecita. Ahí está. ¿Ven? Como si se empolvaran. Así, está buenísimo. Ahorita ponemos nuestra mezcla y listo. Nos vamos a ir perfecto al pastel.
Bien, vamos entonces ahora ya con nuestra masa y vamos a cremar la grasa con nuestros azúcares. Vamos a poner acá mantequilla. Vamos a poner también la sal. Ahí. Vamos a poner la canela. Y ya cremamos. Ahí a que quede. Voy a ingresar también la vainilla. Poco a poco, Ahí está. Y ahora voy a poner la mezcla de huevo con el aceite. De a poquito, que vaya ingresando. Dale chance. Damos otro pedacito que ingresó perfectamente bien. Agregamos. Ingresó perfectamente bien. Agregamos. Así hasta tener una mezcla homogénea. Entonces aquí ya paramos. Está perfecto. No se cortó. Lo hicimos poquito a poquito. Ahora vamos a ingresar nuestro polvo para hornear y nuestra harina. Y ahora velocidad bajita, por favor. Ahí hasta que se incorpora. En este punto que se está empezando a hacer espesa, vamos a ir agregando la crema en forma de hilo. No saben qué rico queda este bizcocho, es buenísimo. Así hasta que se incorpore todo. Listo, ahí quedó. Miren qué bonito queda. Mezcla súper homogénea, bien bonita, bien lisita. Queda perfecto. Aquí vamos a agregar una primera parte. Vamos a hacer así. Aquí, que vaya por todos lados. Nuestro pastel. El bizcocho, perfecto. Ya nos vamos también con la piña. Que pegue por todos laditos. Queda deli. Vamos a y vertemos todo. Ahorita ya les muestro cómo va a quedar al final. Ahora con la ayuda de un rallador, yo que tengo ya mi Streusel, lo puse en el congelador, ¿vale? Para que fuera un poquito más rápido y queda duro, está duro. Entonces lo que vamos a hacer es esto, rallarle el Streusel en la parte de arriba a nuestro pastel. No nos lo vamos a llevar todo, la verdad, O sea, es un poco, pero esto le va a dar una textura galletosa, crocante, rica a nuestro pastel y va a quedar deli. Aquí. Así hasta que terminemos de rellenar toda la parte de la superficie. Y nos vamos al horno a 180 grados por 40 minutos. Ahora vamos con el glaseado que les digo que tiene queso crema que va muy bien. Entonces vamos a poner ahí cada ingrediente. Si se fijaron que la mantequilla no la fundí, eso es importante, ¿vale? Vamos a darle ahí una textura rica con la mantequilla solamente cremada. No está fría. ¿Cómo quedó? Está espesita, rica. Tiene punto de nape bonito, miren. Qué chulada, Esto va a ir en la parte de arriba de nuestro pastel una vez que salga del horno y esté reposado. Queda deli. Ahí leve poquitito y después nos vamos con nuestro glaseado y al final le damos. No saben qué rico queda con este glaseado, buenísimo. Ya está. Y cortamos. Recuerden hacer como esta como cruz un poquito antes para que salga perfecto el corte y no tenga ningún problema. Y vamos a ver qué tal quedó por dentro. Y nada más. A ver si lo ven así. Ahí tenemos un poquito mejor luz. Y está compactito, rico, con la piña que está arriba, abajo, por todos lados y no se queda en medio.
Es una joya, súper fácil de hacer y dele. ¿Qué preparamos el día de hoy? Este pastel de piña que es súper fácil de hacer. Mira, miren, se me vende a mí un montón, gracias a Dios. Y quiero que sea también de bendición para ustedes. Está súper rico, bien facilito de hacer y está buenísimo. Si te gustó, por favor, dale like. Compártelo si es posible a tus otras redes, a Facebook, a Twitter, a lo que tú quieras, pero es agarrar el link y compartirlo. Y por favor escríbeme para ver qué cosa te gusta. Si ya lo hiciste, cómo te quedó. Si tuviste algún problema, dime y voy a estar ahí para resolverlo. ¿Vale? Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.